Buenas tardes, hoy en la edición especial del noticiero Actualidad Internacional tenemos el caso sobre el conflicto en Afganistán, el cual es político y religioso y se remonta a la Guerra Fría, cuando se evitaban los avances por el oriente de los comunistas y por el occidente del capitalismo. Fueron así 9 años de guerra, en los cuales se vulneraron los derechos de la población civil, principalmente mujeres y niños. Pero actualmente, por toda esta evolución del derecho internacional, se ha buscado esa ayuda de organismos internacionales para evitar la guerra interna y externa en Afganistán. Sin embargo, preocupa la situación actual de la toma de los talibanes en Kabul. En este segmento vamos a entrevistar al señor Wilson Pérez Contreras, quien nos va a contar sobre su experiencia en Afganistán. Muy bien, señor Wilson. Para empezar, nos gustaría que nos contara en qué año estuvo allá, qué labores desempeñaba y en dónde se ubicaba. Eso fue en el año 2013. Yo soy técnico de aviación y la empresa con la que estaba trabajando le salió un contrato allá. Llegamos como base principal a la ciudad de Kabul. En segundo lugar, nos gustaría saber cómo era la situación en el lugar en el que trabajaba y donde descansaban. Por ejemplo, ¿tenían seguridad? Nosotros trabajamos en el aeropuerto ahí en Kabul. Estaba custodiado por ejército afgano y ejército americano. Tocaba pasar como 3 filtros de seguridad. Los traslados también era con un conductor afgano y un escolta americano armados los dos. ¿Alguna vez vieron una situación de peligro o conocieron? Pues para los días que yo llegué, en esos días una señora se inmoló una camioneta de sudafricanos que también trabajaban ahí en el aeropuerto, los mató a todos. ¿Y cómo funcionaba la seguridad en donde ustedes descansaban? En el hotel era también custodiado por francotiradores americanos y afganos. Listo. Y finalmente, ¿cómo observaba usted la situación de la mujer allá en Afganistán? Pues las que lograba ver uno, digamos, en el momento que uno llega al aeropuerto, las ve cubiertas de cabeza a pie, todo, con un traje tradicional azulito, van cubiertas. Y ya cuando en los traslados del aeropuerto al hotel, ve uno las señoras que ya son viudas, que no pudieron volver a casarse según la religión de allá, que las ve en la calle viendo limosna, pero ellas ya no utilizan sino traje hasta el cuello. Y las ve uno con los niños ahí en la calle pidiendo limosna. Es decir, son abandonadas después de que quedan viudas con los niños. Sí, ya les toca vivir de la limosna, sí, que puedan recolectar. Y digamos así, una situación que le hayan contado las personas de allá en cuanto a las mujeres, costumbres, algo peculiar que haya conocido. Pues lo que uno ve en las calles es que el hombre siempre camina adelante, la mujer camina unos 5 metros atrás de él. Y lo otro, pues dicen, para poderse casar, el afgano debe contar con cosas materiales para poder conseguir esposa. De lo contrario, si no posee, si es una persona de bajos recursos, es muy difícil que pueda conseguir una pareja. ¿Y de por casualidad supo de algún tipo de violencia que se ejerciera hacia la mujer o por alguna actuación que ella hiciera o algo así? Pues según nos contaron los afganos que trabajan con nosotros, las mujeres que por infidelidad y eso las golpean. Señor Wilson, ¿y qué puede concluir con lo que nos ha contado, con su vivencia? Pues que desafortunadamente en un momento en el que uno va a ganarse un dinero, ver tanta gente pasando necesidades y tantos destrozos por una guerra pues que no se entendió nunca por qué fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señor Wilson, gracias por su tiempo, gracias por la entrevista. Más adelante seguiremos continuando con el tema. Gracias. En esta sección de preguntas y respuestas con nuestros usuarios vamos a hablar sobre la situación de Afganistán y su relación con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Acabamos de recibir nuestra primera pregunta. Como la pueden ver, nos están preguntando, los estados que hacen parte de la Convención, ¿a qué se deben obligar?
Claramente, los estados que se hacen parte de esta convención están obligados a condenar todas las formas de discriminación contra la mujer, así como dar medidas efectivas, políticas, económicas, culturales y sociales para su protección. Y en segundo lugar nos pregunta, ¿Afganistán ratificó este tratado? Sí, Afganistán lo ratificó en el año 2003. En este momento recibimos nuestra segunda pregunta, la cual dice, ¿los estados que lo ratifiquen tienen la posibilidad de establecer reservas? ¿Cómo funciona en este caso? Claramente se pueden establecer reservas mientras no vayan en contra del núcleo esencial de esa convención. Sin embargo, puede que cercenen su eficacia. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de declaraciones que han constituido realmente unas reservas por parte de estados del Oriente Próximo y del Norte de África, quienes han dicho que no van a aplicar normas que vayan en contra de su código familiar o de la ley islámica. Esto es particularmente preocupante frente a ciertos temas, como obligaciones del Estado, nacionalidad, esfera civil de las mujeres y la edad mínima de los matrimonios. Recibimos nuestra tercera pregunta, la cual dice, ¿han existido problemáticas entre países por esta reserva? Claramente han existido conflictos, pues países del occidente que han criticado las reservas de las que anteriormente les hablé han sido calificados como atacantes de países orientales, anti-islamistas, y se les ha criticado por la interferencia a esas potestades soberanas que tiene todo Estado de establecer unas reservas. En cuarto lugar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo este seguimiento y control? Entonces, esto se lleva a cabo a través de la elaboración de informes periódicos que deben ser enviados cada 4 años al comité para evaluar el seguimiento de todas las medidas legislativas, judiciales y administrativas que se han establecido en cada ordenamiento interno. Sin embargo, esto no ha promovido la autocrítica de los estados. De hecho, hay una gran problemática. Hay países que ni siquiera han enviado sus informes preliminares, como por ejemplo Afganistán. Tenemos nuestra última pregunta, la cual nos dice, y aún sabiendo la deficiencia de este sistema, ¿sigue vigente? Pues claro, además con la firma del protocolo facultativo de esta convención, aprobado por la Asamblea General en la resolución 54 de 1999 y que entró en vigor a partir del 22 de diciembre del 2000, se estableció un nuevo control en el cual se permiten denuncias individuales o grupales de personas que se les estén vulnerando estos derechos. Sin embargo, existe un gran problema y es que su adhesión es opcional, por lo tanto, solo 100 países de los 186 en total que ratificaron la primera convención lo han hecho. Continuando con esta emisión, entramos a nuestra sección de urna virtual, en donde durante esta semana se realizaron diferentes preguntas a la audiencia para que dieran su punto de vista o su conocimiento respecto al tema. Como primera pregunta tenemos ¿en qué año la Constitución de Afganistán reconoció por primera vez la igualdad entre hombres y mujeres? Y bien, pues la respuesta de esta fue en el año del 2004, en donde por primera vez en la Constitución, gracias al Acuerdo de Bonn, el cual buscaba que se terminara el intervencionismo en Afganistán, por medio de esta Constitución, en el artículo 22, se le dio por primera vez un reconocimiento de igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres, dando un gran paso a lo que posteriormente se daba en este país. En segundo lugar, tenemos como pregunta cuáles considera que son los principales puntos de preocupación de la ONU en cuanto al estado de la mujer en Afganistán. Y bueno, estos son muy concretos porque tratan desde la migración, la igualdad, la pobreza, el desplazamiento, la violencia, el tráfico de personas y pues por lo tanto las consecuencias que derivan de cada una de ellas. Como tercera pregunta tenemos que si considera que la ONU ha tomado acciones efectivas frente a los puntos de preocupación anteriormente señalados. Y bien, para esto la respuesta es clara y es un no. Debido a que bien, como lo han manifestado varios reportajes como el de la reportera Jane Corbin de la BBC de Londres, esta dice que más o menos en un 60% de la población de mujeres en Afganistán siguen relacionando que tienen problemas al momento de su matrimonio, al momento de salir a la calle, al momento de tener relaciones como sujeto activo en la sociedad, debido a la mayor participación de los hombres, tanto en el poder como en la vida en comunidad. Por lo tanto, se siguen reflejando muchos aquellos problemas de los que se habían mencionado anteriormente, como lo puede ser la igualdad. Bien, como cuarta pregunta se tiene ¿cómo se analiza el panorama actual de las mujeres desde el retiro de las tropas estadounidenses? Y bien, actualmente
Con la retirada del intervencionismo de Estados Unidos y otros países en Afganistán, muchos de los grupos radicales tradicionales han tomado fuerza y en búsqueda de tomar estos centros administrativos de Afganistán. Esto se considera un gran problema debido a que la mujer, en cuanto a su poco avance en derechos y obligaciones, como tal puede ser la educación, han optado, tras el retorno en el poder de estos grupos tradicionales, en migrar, al igual que muchos hombres, ya que no encuentra garantías para seguir viviendo en aquel país, teniendo en cuenta su avance en derechos que ahorita pues está retrocediendo. ¿Existen países que han prohibido el uso del velo islámico? Pues claro, ese es el caso de Francia en su ley 1192 del 2010, en donde se estableció en el primer artículo que ninguna persona puede estar en el espacio público con el rostro oculto. ¿Qué? Teniendo en cuenta que el espacio público está constituido por vías, lugares y servicios abiertos al público, por tanto, esto solo se justifica por razones de salud o profesional, o si su uso responde a prácticas deportivas, festivas, artísticas o tradicionales. Esto tuvo una respuesta inmediata. Al día siguiente de la promulgación de la norma, una joven de 21 años interpuso un recurso contra esta, cuestionando su constitucionalidad. ¡Arriba, mujeres! Esto porque claramente va en contra del Pacto de Derechos Humanos de Europa por ser violatoria a la libre práctica de la religión, la intimidad, la igualdad y no discriminación. ¿Y qué solicitó? Se solicitó dejar sin eficacia la norma, pues si una mujer usa burka o niqab en público, se expone al riesgo tanto de sanciones penales como acoso y discriminación. Esto constituye una tortura y un trato degradante. Además, ¿y el derecho a la libertad religiosa dónde queda? ¿Y cómo se excusó Francia? Expresó el legislador francés que considera que la circulación en comunidad ocultando totalmente el rostro es el elemento esencial de la individualidad, lo cual impide el desarrollo en la vida en sociedad. Bueno, te me cuidas. Y si bien el pluralismo y la democracia requieren de la libertad para manifestar sus convicciones mediante símbolos religiosos, no pueden ser usadas sin atentar contra los valores básicos. ¿Y acaso alguien realmente ha pensado en las mujeres? La resolución 1743 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa realizó un llamado a los musulmanes para que se dejara de realizar una interpretación restrictiva y tradicional del Islam en la que se negara la igualdad entre hombres y mujeres. Oiga, señores, de verdad, muchas gracias por la caridad. Mi Dios les pague. Además, se insistió en que se deben evitar medidas como la de Francia, porque esto trae una exclusión adicional a la mujer, quien debe retirarse de la vida pública, por ejemplo, instituciones educativas, simplemente por no romper su tradición familiar. Entonces, ¿qué han dicho los órganos internacionales frente a los salvadores y su idea de prohibir el velo islámico? Pues el dictamen del 5 de noviembre de 2004 respecto a la reclamación de una estudiante de Uzbekistán porque entró en vigor una nueva ley de libertad de conciencia y organizaciones religiosas, la cual prohíbe a las musulmanas uzbecas usar el atuendo religioso en lugares públicos. El colmo. Esta estudiante que usaba el hijab fue expulsada de su universidad por evadir la norma, por lo cual acudió al Comité de Derechos Humanos. Entonces el comité tuvo ideas más acertadas y no llevó de la represión a una represión peor como han hecho otros. Entonces, impedir que una persona use prendas religiosas en espacios públicos o privados constituye una violación al parágrafo segundo del artículo 18 del pacto, que prohíbe toda medida coercitiva que pueda menoscabar la libertad de una persona. Sin embargo, las creencias no son absolutas y pueden estar sujetas a limitaciones prescritas por la ley. Y existen más casos. Más raro. Como la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos en Europa, en el caso de Leyla Şahin, contra Turquía, en el cual una joven que seguía sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul, quien pertenece a una familia tradicional que practica el Islam y acostumbra a llevar el velo islámico para cumplir con un precepto religioso. Sin embargo, en marzo de 1998, a Leyla se le negó la posibilidad de rendir un examen escrito porque estaba usando el velo islámico. Descarados. Posteriormente, por la misma razón, se le negó el registro o admisión a diversos cursos, así como el acceso a escritos en un material de análisis. Medidas tan eficientes, así terminarán con la discriminación. Leyla cuestionó la convencionalidad de la disposición y llevó este caso ante la Corte de Derechos Humanos. Gracias a Dios. La sentencia de la Cámara dictada el 29 de junio del 2004 como la sentencia de la Gran Sala del 2005 trata que el principio de laicidad impide que el Estado manifieste una preferencia por una religión o una creencia, y que es necesario para proteger la persona no solo contra la interferencia arbitraria del Estado, sino con la presión externa de movimientos extremistas.
Y bien, para concluir esta misión, aunque se ha intentado luchar para erradicar todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer en Afganistán, se han logrado avances importantes como el reconocimiento constitucional de sus derechos, así como los tratados internacionales. No obstante, con la aparición de nuevos grupos radicales tradicionales, se ha retrocedido en aquellos avances y por lo tanto, hoy en día las mujeres en Afganistán siguen luchando por sus derechos.